En el día de hoy vamos a hacer un top 10 de las mejores películas que vi del año 2025. La lista es de mis favoritas, no de las mejores. Es prácticamente imposible construir un consenso general de las mejores. Todo depende de los gustos personales y la percepción que tenemos cada uno del cine. Antes de comenzar el top 10, voy a aclarar algunos puntos. El primero de ellos es que son películas que se estrenaron comercialmente durante el año 2025 y no cuento películas que se estrenaron en 2024 pero que llegaron a los cines durante el 2025. Películas que yo fui personalmente al cine a ver en 2025, pero en realidad son del 2024, como por ejemplo Nosferatu de Robert Eggers, Better Man de Michael Gracie o A Complete Unknown de James Mangold lamentablemente quedaron fuera de las ternas. En segundo lugar, voy a hacer algunas menciones honoríficas de películas que por poco no entraron en el listado y que quizás algunos esperan. Películas como Avatar, Fire and Ash, Holland, Flight Risk, Sinners, Frankenstein, entre algunas más. En tercer punto, voy a hacer otro mini listado donde voy a mencionar películas que quizás pueden entrar pero no las vi, así que no puedo considerarlas. Películas como Marty Supreme, The Smashing Machine, A Paul View of Hills, La Virgen de la Tosquera o Agente Secreto. Sin nada más que decirle, si les interesa alguna en particular que no está acá, pueden preguntar en los comentarios y les daré una respuesta. Ahora sí, vamos con el top 10 de las mejores películas del año 2025. The Monkey de Osgood Perkins es una película que realmente me llamó la atención. No soy seguidor del director, de hecho, esta fue la primera película que he visto de él. Me pareció una historia sumamente divertida que combina de una muy buena manera el terror con el humor. Es medio una especie de destino final. Para este tipo de propuestas tienen que tener muertes sumamente creativos y este tiene algunas de las más originales del año. Eso, sumado al excelente manejo del humor negro que tiene, me parece bastante bien. A muchas personas no le gustó el estilo y la sintonía que manejó, pero a mí a nivel personal sí. La vi en cine y el ambiente se me hizo espectacular. El mono, el elemento de caos o sobrenatural de la película, me pareció muy divertido. Nada que ver, pero me hizo acordar bastante al mono de Toy Story 3. Es un recurso que puede servir para seguir desarrollando secuelas divertidas si se lo proponen. Me alegra que Osgood Perkins haya decidido animarse con la propuesta. Ojalá ver más películas así. She Rides Shotgun es sin lugar a dudas la revelación del año. La verdad, desconocía completamente quién la dirige. Simplemente la vi porque actúa uno de mis actores favoritos, Taron Egerton. Soy un gran fan de él y siempre veo la película en las que participa. El resultado fue que me encontré con una película con un corazón enorme y una de las historias más bonitas del año. La historia trata de que Taron Egerton sale de la cárcel y es perseguido por criminales que lo intentan liquidar. Él se lleva en su viaje por escapar de los Estados Unidos a su hija y juntos tratarán de volver a conectar luego de 2 años de abandono. Una historia de volver a unir a la familia, una historia de paternidad. En esta travesía nuestros personajes se volverán a conectar. Una película que tiene algunos tintes parecidos a One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Obviamente ambas tienen su propio estilo y desarrollo. Esta película es una aventura mucho más pequeña y simple, pero ahí creo que encuentra su belleza. Una historia mucho más trágica que aquella otra, al menos en el vínculo entre nuestros protagonistas. La relación entre Nathan y Polly, los personajes interpretados magistralmente por Aaron Egerton y Anna Sophie Heger, es una relación hermosa, sin lugar a dudas mi favorita del año, con sus altibajos emocionales porque estamos hablando de un personaje que como mínimo es un criminal y una nena de 8 a 10 años, no estoy del todo seguro cuánto tiene. Van a tener sus diferencias, su desconfianza, pero el viaje les enseña a quererse y a la vez, como un juego cruel, ser conscientes del poco tiempo que tienen. El final, sin lugar a dudas, uno de mis finales favoritos del año. El más hermoso, sin lugar a dudas. Y casi me hizo soltar algunas lágrimas.
tiene una de mis canciones favoritas del año. Clear is Blue de Chef Chess, hermoso. Cuando aparece te quiebra en mil pedazos. Sin lugar a dudas, una de mis favoritas del 2025. Entra porque tiene todo lo que a mí me gusta. It Was Just an Accident del director Jafar Panahi fue la ganadora del premio Cannes del 2025 y la verdad se metió en la discusión cinéfila del año sin pensárselo. Tengo muchas cosas para decir, tanto buenas como malas. Fue una película que creo que puede fomentar la discusión cinematográfica. Hace poco el director iraní estuvo en Estados Unidos haciendo esos famosos debates cinematográficos y con quien debatió fue Martin Scorsese y se nota por qué lo llamaron a él. La película tiene mucha reminiscencia al cine de Scorsese, sobre todo el inicio imitando aquel plano rojo icónico de Goodfellas. En aquella película, ese asesinato condena a nuestros protagonistas, y acá el accidente que vemos al inicio un poco condena a un personaje. Es una película con una potencia visual impresionante. El uso de los colores, y sobre todo ese rojo, es realmente muy llamativo. Hay una escena de interrogación / tortura sobre el final que empieza en negro y lentamente, mientras se intensifica la discusión, va cambiando a un rojo intenso. Otro aspecto que me parece positivo de la película es que a pesar de contar una historia terrible con un conflicto histórico, social, político y religioso importante que amerita una seriedad con lo que la película lo trata, también tiene sus pequeños momentos de calidez y de comedia que están bien desarrollados e insertados, que hacen que las otras escenas no pierdan peso. Y de hecho, al contrario, ganen porque están bien elegidas y tienen escenas que las contrastan. Fuera de todo lo comentado anteriormente, algunos aspectos que no me terminaron de convencer de la película es que tiene mucho monólogo y diálogo que parece prácticamente expositivo. Hay una escena que es de donde surge principalmente el póster mundialmente conocido de la película, que son los protagonistas discutiendo qué hacer, y son, sin exagerar, 5 minutos de charla y gritos en un plano sin cortes donde solo seguimos a los mismos mientras gritan y caminan y se reprochan cosas. Situaciones como esas hacen ver muy teatral a la película. La segunda crítica que tengo es que no me gustó que la película sobre el final se vuelva muy burda y obvia, donde tira por la borda todo ese dilema muy bien construido sobre si la persona secuestrada era o no la que estaban buscando. Quizás me hubiera gustado otra forma de presentar esa información. En resumidas cuentas, es una película muy interesante, llamativa y que se presta mucho al debate y a la discusión cinematográfica. Eso siempre es bienvenido. Tiene uno de los planos finales del año. No se puede creer el nervio y la tensión que hay ahí. Mensaje en una botella de Gabriel Nessi es mi película argentina favorita del año. Hay varios motivos para esto, pero quiero sintetizar en unas pequeñas ideas. Una vez estaba escuchando un podcast, el episodio de Caracoya Podcast sobre Volver al Futuro, link en la descripción del video, y Gabriel Nessi, el director de esta película, estuvo invitado. Ahí él dijo que esa película era su favorito y se nota. Lo digo porque acá literalmente hace su versión de la trilogía. Realmente es muy evidente. Tiene todo. Los viajes temporales, el modificar su pasado para poder aprender a valorar los momentos únicos que en ese tiempo no vemos ahí. De hecho, la película tiene la estructura de la trilogía. Una primera parte con viajes al pasado y modificarlo para sentirse mejor. La historia de la 1. Un viaje al futuro donde es distópico y tenemos un mal momento para nuestro protagonista. Como la 2. De hecho, en un momento aparece el Luis Machín con un parche en el ojo como el director de la escuela. Y una tercera donde hay que volver a nuestro presente y buscando solucionar el problema. No, no hay western. Hubiera sido increíble, pero no. Algo que me gusta y contradice a la saga de Volver al Futuro es que acá no pervierte las reglas del viaje en el tiempo, sino que los mismos sirven de enseñanza. Sí, aún sigo enojado con el final de Volver al Futuro 3. Quizás algún día explique el porqué. Una película hermosa con un gran elenco de actores, realmente espectacular. Una historia con un corazón y una calidez preciosa. One Battle After Another es una gran película de Paul Thomas Anderson, director reconocido por su virtuosismo y su siempre excelente ejecución en la puesta en escena. Acá nos regala momentos de una proeza única, la escena final,
La triple persecución de autos con sus 3 puntos de vista, sin lugar a dudas, una de las mejores escenas del año. Fuera de ello, me parece una película muy divertida. Una historia que sabe que detrás de las revoluciones siempre está la familia, lo más importante y necesario. Una película con una historia muy bien desarrollada con grandes personajes. Ahí siento que está lo mejor de la película. Leonardo DiCaprio en uno de sus roles más divertidos y graciosos. De hecho, me recordó bastante a su víbora en Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood, haciendo de un fracasado alcohólico y drogado. El personaje de Sean Penn, sin lugar a dudas, el villano del año, súper atemorizante, imponente y que parece una máquina de destrucción, gran pero gran villano. El personaje de Benicio del Toro, uno de los más carismáticos, divertidos y humanos del año también. La subtrama suya y cómo ayuda a los inmigrantes de la ciudad es hermosa. Esa es la verdadera salvación. Además, tiene una de las líneas del año. You know what freedom is? What? No fear. Just like Tom fucking Cruise. Una observación más, y me quiero quedar con el personaje de Chase Infinity, Willa Ferguson, que prácticamente podríamos considerar la protagonista. Todo el viaje que hace para poder entender y aceptar a su padre y comprender la decisión de su madre y a su familia al fin y al cabo. Una gran película, y esa me parece que es la idea que quería no representar Paul Thomas Anderson. En resumidas cuentas, una de esas películas que tiene fe en la humanidad, la familia y la unión, algo sumamente valioso en una época de tanta desunión. The Running Man es una película que adapta de una manera espectacular una historia distópica y bastante crítica de la sociedad. La verdad que a mí me gusta la versión de 1987 pronunciada por Arnold Schwarzenegger, pero esta me parece muy interesante en su construcción. Edgar Wright le impone un estilo de videojuego en el sentido de ir superando niveles y que cada uno tenga secuencia o momentos bien marcados, algo que ya tenía muy establecida la primera versión. De hecho, parecen como capítulos de libros. Primero la presentación, luego comienza el juego, luego nos encontramos con unos nenes, luego con el personaje de Michael Cera y así. Esa estructura me parece muy clásica y que podría representar un problema no se siente tanto, al menos para mí. Para algunos sí podría sentirse así. Con respecto al final, me gustó bastante, aunque me hubiera gustado más la construcción de un héroe que quede en la inmortalidad, que el personaje sea una bandera y una leyenda de una causa. Pero eso es solo una manera de verlo personal, no me parece que tenga un mal final. Aunque el final sí se me hace la parte menos interesante de la película. Una excelente entrada para Edgar Wright y otra gran película protagonizada por Glenn Powell. Yo ya lo he repetido varias veces, que me parece un gran actor y sobre todas las cosas un actor que quiere ser una estrella de Hollywood, algo que me parece que en esta época pocos quieren reconocer y la verdad yo siento que falta. Actores y actrices que quieran ser estrellas y traer diversión y buenas películas. Ojalá siga por este camino, haciendo remakes de clásicos de los 80 y los 90 como fue Twisters y esta. En conclusión, una historia muy divertida donde Edgar Wright impone su sello y una impronta muy divertida a la historia. Una película de línea clara, sabe bien lo que quiere, el enemigo al cual se enfrenta y los ideales que postula. The Naked Gun es una película de comedia increíble del 2025. La verdad, he de ser honesto. A mí me gusta la trilogía original protagonizada por Leslie Nielsen y creada por Dave Zucker, pero no veía con malos ojos una remake cuando se anunció. Sentía que darle un aire fresco a esta historia podría ser sumamente positivo para la situación actual de la comedia. Adaptar al torpe policía de la comedia en estos tiempos podría salir o muy bien o muy mal. La comedia, la verdad, de esos últimos, me animaría a decir, 15 años no ha pasado por su mejor momento. Y The Naked Gun significó un buen paso para la comedia en 2025. Una comedia cinematográfica en todos los sentidos de la palabra. Todos los recursos humorísticos que se podían emplear y utilizar eran pensados para la gran pantalla. Hay gags que simplemente están de fondo mientras sucede adelante la acción principal. Y eso es para una gran pantalla, cosa que si, por ejemplo, lo vemos en un celular o en una televisión, se vería un poco más chiquito. Tal vez no se alcanzaría a apreciar del todo bien. Por eso digo que es una comedia pensada para cine. Fuera de ello, es una película que me parece que relee muy bien a su predecesora, pero no se queda en hacerle guiños simpáticos al pasado. Al contrario, empieza a construir su propio camino. En esa construcción, en el camino evidentemente se va a distanciar un poco de la trilogía original, pero eso a mí personalmente no me parece un error.
Lo veo como algo sumamente positivo el tener vuelo propio. Otro aspecto que siento que hace increíblemente bien la película es que los actores los noto comprometidos. No siento que estén haciendo comedia por hacerla, siento que de verdad les apasionaba el proyecto. Liam Neeson está realmente increíble. Me encanta que su personaje sea serio, pero hace tonterías. No como el de Nielsen, que es un poco más tonto, la verdad. Acá el chiste está bien en que Liam Neeson hace tonterías, pero de manera involuntaria. No es torpe como Leslie, o al menos así lo veo yo. Pamela Anderson complementa muy bien las escenas y grandes participaciones de Paul Walter Hauser y Danny Huston como el villano. Amé, pero amé el cameo de Cody Rhodes. Me sacó una carcajada, la verdad. Ojalá la comedia siguiera en este estilo y libertad los próximos años. Drop de Christopher Landon me parece una de las películas más tristemente e injustamente criticadas de todo el año. Una película que para mí juega muy bien pero muy bien sus cartas. Siempre he dicho que todas las películas en el fondo son historias sobre personajes que podríamos ser vos, yo, nosotros. Luego, el género en el cual se inserta es el tono que la película va a transmitir. El problema de raíz que va a atravesar nuestro o nuestra personaje principal va a ser cotidiano. Acá, por ejemplo, pensemos, ¿cuál sería el problema principal de nuestra protagonista? ¿Que la vida de su hija y hermana están siendo amenazados si ella no cumple unos requisitos con la cita que está teniendo en ese momento? Podríamos decir que sí, pero a la vez no. Me explico. Ese es el problema principal de la película, pero no del personaje. El problema principal de nuestra protagonista es volver a salir. Es el miedo. Volver a tener vida social luego de la experiencia de violencia de género que vivió con su antigua pareja. Eso se ve reflejado en no querer salir y no dejar a su hijo sola. La película hará atravesar a nuestra protagonista por todo un camino donde ella va a tener que dejar de lado esos miedos y enfrentarlos de una vez por todas para poder ser feliz y poder comenzar una vida sin miedos. Una película que tiene una gran construcción de personaje principal, un director desatado que juega siempre con las formas, los planos muy creativos e imaginativos y un tercer acto descomunal de una originalidad en general muy llamativa de ver en estos años tan yendo a lo seguro. Nunca había visto nada de Christopher Landon, pero esta película hizo que quisiera saber más de él. Además, muchos pero muchos puntos extras lo entretenido que la pasé en el cine cuando la vi. Misión Imposible Final Reckoning es una película que cuando salí dije que era el salto de fe más grande de la historia del cine de acción, o por lo menos de los últimos 25 años. ¿Por qué? Fácil, su estructura. La estructura y lo que propone confían demasiado en que es una película muy improbable desde el punto de vista del verosímil. Ahí siento yo que construye su genialidad. El plan y la cantidad de cosas que tienen que pasar al mismo tiempo para que todo se resuelva como se planean es realmente insostenible. Desde un tiempo a esta parte, las películas se han visto muy sometidas al punto de vista del realismo o a lo que podría pasar en la vida real, cosa que, como todos sabemos, es un sinsentido absoluto. Las películas son películas. Pedirle que los universos tengan las mismas reglas y verosimilitudes de nuestro mundo arruina géneros como podría ser el de la acción. ¿Por qué decimos que Misión Imposible y la figura de Tom Cruise apuesta por el cine en una época donde el mismo ya está en jaque? Por cosas como estas. Contar historias con las reglas que tienen esos mundos, siendo conscientes de lo que lo mismo puede repercutir y además utilizar al máximo los efectos que propone el cine. Hay dos escenas en esta película que me parecen importantes y que reflejan esto del cine y Tom Cruise. La escena de Tom Cruise hundido en el barco, aprovechando al máximo la gran pantalla y las sensaciones que puede generar. Tensión al máximo. La segunda es una escena en sintonía con lo que venía diciendo más arriba, lo ambicioso e inverosímil de la historia. Cuando Ethan le cuenta su plan al almirante, vemos un montaje paralelo con Benji contándoselo a sus compañeros el plan. El almirante y los compañeros cuestionan lo factible que tranquilamente podríamos ser nosotros como espectadores. El almirante le pregunta a Ethan, ¿ese es su plan? Y la magia del montaje hace parecer que contesta Benji. Ethan y Benji representan a esta forma de ver el cine y los demás personajes a los espectadores verosimilistas que si ellos no creen que puede pasar, ya está mal la película. Brillante declaración de principios y un cierre momentáneo realmente hermoso a una de las mejores sagas de todos los tiempos. F1 es una película mucho más interesante de lo que el resto de las personas te quieren hacer creer. Mi favorita del 2025. Tengo varios motivos para decir esto.
Primero está la capacidad que tiene la misma de volver a repetirse. La he visto 4 veces en lo que va del año, 2 en el cine y 2 cuando ya estuvo para verse vía plataformas y no me aburrí, pero eso es subjetivo. Entrando en la película en sí, me parece que tiene una estructura clásica, muy de una época ya antigua de Hollywood. Van a una fórmula que saben que funciona y con buenas actuaciones, estrella técnica tanto de la realización como de la puesta en escena. Las escenas dentro del auto realmente se ven espectacular y emocionantes, cargadas de una tensión latente. Una película que sigue muy la línea continuista que tiene Kosinski de unir a un joven con un veterano. Tron Legacy, Only the Brave, Top Gun Maverick y esta, F1. Luego, otro aspecto destacable que me parece que tiene la película es el reparto y los personajes que tiene. Me parecen muy interesantes. Tienen pequeñas apariciones, pero cuando aparecen, tiran lujos. Mi favorito sin lugar a dudas es el personaje de Javier Bardem. Tal vez mi personaje favorito secundario del año. Porque es gracioso, porque es serio. Es ese tipo de personaje de los años 90 que tenían breves apariciones y se quedaban en tu retina. De hecho, eso mismo me parece. Es una película muy de los años 90 en cuanto a decir que fue la última década en la que habían películas industriales de grandes presupuestos con muchos intereses detrás que apelaban a una historia clásica pero bien dirigida con directores que saben dirigir. Creo que en los 2000 el cine más comercial empezó a virar a otro estilo y este tipo de películas empezaron a quedar un poco más rezagadas. No digo que esto sea mejor ni peor, simplemente diferentes. Y esta película, F1, para mí recuerda mucho al cine de esos años. Por esos motivos, además de otros muchísimos, se posicionó como mi película favorita del 2025.